106.5. Ayer, pues, beneficia a los que han sido acusados de corrupción o los que están siendo perseguidos por corrupción. Él dice lo siguiente: muchos funcionarios corruptos cuyas gestiones han sido favorecidas por auditorías maquilladas podrán alegar que no podrán ser procesados hasta tanto concluya el proceso penal por corrupción, condenando a los miembros de la Cámara de Cuentas y se anulen esas auditorías. Años para eso. Eso dice Vinicito con relación a lo que entiende que es el impacto de esta acción de ayer sin precedentes contra la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La imagen de comparación entre lo visto ayer, la imagen más apropiada fue la intervención a un punto de drogas, y en un punto de drogas por lo menos no se hacen esos exhibicionismos. Eso parecía que fue a un punto de droga lo que se intervino en el día de ayer. Entonces, Lenchi Vargas, adelante. Buenos días, Martínez Pozo. Hay que decir, Lenchi, buenos días, un momentito, que no está fue acompañándonos acá, y al camarada. Sí, Oli, te quería decir algo ahí. Sí, quiero decir que no es una actuación del Ministerio Público solo, sino del Poder Judicial, porque fue con una orden emitida por una juez. Pero de la a solicitud del Ministerio Público. Es una actuación del Ministerio Público. Lo permitió, es una actuación Julio, investigativa del Ministerio Público. Que la valida legalmente. El juez lo único que hace es que le dé el aval, pero es una actuación que estaba a la responsabilidad del Ministerio Público. Claro que sí. Bien. Es decir, quien actuó fue el Ministerio Público, pero Así por autorización de una juez de la Suprema Corte de Justicia. Así es. Bueno, Lenchi Vargas. Sí, gracias, Julio. De nuevo, saludo a María Elena, a Oli, el camarada Eury Cabral. Hola, amigo, presente. Y bueno, José, que todavía no aparece en pantalla, pero sabemos que está. Y a ustedes, amigos y amigas, 106.5 abrazos desde acá, desde Sol. A todos los dominicanos de aquí y de allá. Yo quiero en este día empezar saludando algo ya que se anunció, que es la llegada de vacunas desde China. Estamos hablando de 748,000 vacunas que el gobierno, que desde China llegará próximamente a República Dominicana. Es una salida interesante, porque el gobierno había suscrito convenios con otras empresas para garantizar la vacunación del pueblo dominicano frente al COVID. Sin embargo, hasta ahora, nada de eso ha llegado. Los 20 millones de vacunas que se habían concertado todavía están en proceso. Hay que saludar este paso que garantiza que casi 1 millón de vacunas llegue a los dominicanos. En este caso, como ya sabemos, serían cerca de 400,000 vacunas garantizadas por individuo. Y lo saludo porque es una salida alternativa. Aquí lo importante es la vida de la gente. Lo más importante es cuidar la vida de nuestros ciudadanos y garantizar también la salud y estabilidad de nuestra sociedad. Y en este caso también agradecemos no solo la iniciativa, sino la gestión rápida del gobierno chino para garantizar que estas vacunas arriben a nuestro país. Desde acá tenemos meses insistiendo en que el gobierno no puede concentrarse, ni limitarse, ni dejarse poner camisas de fuerza por empresa alguna, ni por país alguno, en lo que respecta al cuidado de la salud de los dominicanos. Y qué bueno que se nos ha hecho caso, y se le ha hecho caso a ese reclamo que muchos dominicanos han levantado, demandando que recurramos a aquellos que nos puedan garantizar eso, salud para los dominicanos, sean chinos, sean rusos, sean cubanos, y así zafarnos de esta lucha geopolítica que también se ha dado desde el inicio mismo de la pandemia,
porque ha habido una lucha de poder de las grandes potencias y de las grandes empresas transnacionales, especialmente las farmacéuticas. Así que nuestro saludo y que siga por esa ruta el gobierno, buscando las alternativas que correspondan. Ya de hecho estaban fuera de tiempo, así que seguir para adelante con eso. Por otro lado, mañana tenemos que República Dominicana destaca a dos Johnny en los Estados Unidos. Johnny Ventura y Johnny Pacheco. Los dos grandes Johnnys de República Dominicana. Ambos responsables de la consolidación de las raíces culturales de nuestra nación. Ambos responsables del perfil que hemos proyectado en términos culturales hacia el resto del mundo. Johnny Ventura será homenajeado por el Congreso de los Estados Unidos en un acto virtual que ocurrirá desde las 7 de la noche en el Capitolio, ese mismo Capitolio que sufrió asalto hace poco de ciudadanos norteamericanos vinculados con Donald Trump, como recordamos. En este caso, mañana estará la bandera dominicana presente con el gran Johnny Ventura, que por cierto, a propósito de este acontecimiento y asociado al fallecimiento de Johnny Pacheco, es bueno que prestemos atención a nuestros grandes ídolos, a nuestros íconos en vida. No esperemos que Johnny Ventura desaparezca de entre nosotros para comenzar a hacer grandes cosas orientadas a reivindicar su aporte, a reivindicar su impronta en la sociedad dominicana y en el mundo. Destaquemos a Johnny también, desde ya, porque Johnny es el monstruo positivo de la alegría de República Dominicana, el que modificó y transformó el merengue clásico con cierto tufo trujillista que desde los años 60 viene Johnny reivindicando y promoviendo. Al mismo tiempo, mañana será también definitivamente despedido de esta tierra física nuestro gran ídolo Johnny Pacheco en un acto que se desarrollará en el Bronx, desde la iglesia hasta el cementerio. Así es que tendremos a los dos grandes Johnnys representando a República Dominicana de nuevo, sabiendo que aunque Pacheco se vaya, se queda. Y bien, en el caso del tema del regreso a las escuelas, tenemos que insistir en que eso hay que hacerlo con mucho cuidado, si acaso ocurre antes de lo planeado. Se está recurriendo a una serie a un discurso que parece atractivo, un discurso que no es más que un juego de palabras para mí, como aquel de que se retorne a las escuelas de forma segura, gradual y voluntaria. Eso no es más que un juego de palabras, porque el problema sigue allí, la amenaza sigue allí, el peligro sigue allí. Y en el fondo, por supuesto, lo que se busca es que solo un sector de la sociedad tenga la posibilidad de retornar a las escuelas, porque solo un sector de la sociedad puede hacerlo más o menos de forma segura, puede hacerlo gradual o no gradual y de forma voluntaria. Segura, hablar de regreso seguro. ¿Qué significa regreso seguro? Eso entraña muchas cosas, pero ¿quién garantiza un regreso seguro en medio de una pandemia? ¿Quién? ¿Quién? Eso no es más que un juego de palabras, eso no es más que un artificio. Porque ¿qué seguridad pueden tener los niños nuestros que no se correspondan con los estratos sociales altos? ¿Qué seguridad tendrán los padres de que no serán contagiados? ¿Qué seguridad tendremos de que ellos no contagien a los padres al regreso de las escuelas? Óigame, en el caso, por ejemplo, de Cuba, usted podrá creer de Cuba lo que sea, pero no hay duda de que es una potencia en términos de salud. Y Cuba ha cerrado las escuelas. Desde que en La Habana se disparó el asunto del COVID, Cuba cerró las escuelas. Las cerró en Cuba, que hay mayores niveles de control, porque no podía jugar con ese asunto, dado que viene en incremento el número de casos en Cuba. Y en República Dominicana el caso no es distinto. En este año igual se ha incrementado, como en Cuba, el asunto de los contagios. Hablar de gradual
ya dije, gradual, pero ¿qué significa gradual? ¿Bajo cuáles condiciones? ¿Manejamos nosotros esa gradualidad, esas condiciones para permitir esa gradualidad? Yo creo que la gradualidad está más bien orientada a que las capas más ricas del país sí puedan hacerlo. Y voluntaria, hablar de voluntaria. Si hoy hay padres y madres que están hablando de que los niños vuelvan a las escuelas, no es por una razón consciente. No es porque entiendan que las condiciones así lo permiten, no. Se trata de una situación de desesperación, ante todo de desesperación, de acorralamiento en que viven las familias con esta pandemia. De manera que si usted lo hace obligado por una necesidad, por un estado de desesperación, no podemos hablar de voluntario. Eso sencillamente es una poesía. Las familias dominicanas no pueden tomar medidas voluntarias que estén destinadas a generarle peligro a sus hijos. De modo que en este caso, yo insisto, si bien entiendo que hay que retornar a las escuelas, hay que hacerlo en base a un criterio global, no de un solo sector, porque profundizar más las diferencias sociales en este país no creo que convenga a nadie, ni a la unidad nacional, ni convenga al mismo gobierno, porque estaría metiendo candela en el mismo fuego. En este caso, yo sí creo que, porque la verdad es que tampoco tenemos una varita mágica, nadie la tiene, hasta ahora nadie. Ni en China, ni en París, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en República Dominicana. No la hay, eso es verdad. Pero aquí la clave es evitar que la gente muera. Esa es la clave. Tomar medidas en ese sentido. Y aquí todos en ese orden somos iguales. Cuidar la salud debe ser una preocupación del gobierno, del Estado, de la sociedad. La salud de todos. Entonces, yo sí apuesto a que el gobierno, el Ministerio de Educación y el mismo Gabinete de Salud orienten estudios rápidos, urgentes, a este modelo de educación televisiva. Porque ahí es donde está el problema básico ahora mismo. Por supuesto, yo no digo que sea malo. Quizá fue la alternativa más asequible, la alternativa más próxima, porque dejar al sistema en el aire y dejar a los niños y a los profesores fuera del mismo sistema, quizá tampoco era la mejor salida. Hemos empezado con prisa, hemos empezado rápidamente, fue lo que quizás también teníamos más a la mano, pero hemos evaluado realmente eso. Ya tenemos cerca de un año hablando de la educación televisiva o la teleeducación, la educación a distancia, incluso la educación en modo virtual en sentido general, incluyendo los universitarios. Ya tenemos tiempo como para haber hecho un estudio. Y me alegra que en el día de ayer Amarante Barret sacó una idea o planteó que se hicieran ya de... Creo que él habla hoy con nosotros. Él habla hoy, sí, tengo entendido. Okay. Pero fue un buen planteo y a ello me sumo y esto lo he venido reivindicando, que se haga un estudio del impacto que ha tenido esto en las aulas, en los hogares, en las habitaciones de nuestros hogares, de los hogares de nuestras familias dominicanas. Eso es necesario. Sí. Estudio de impacto que tenga que ver con los niveles de crecimiento en el orden de aprendizaje, impacto en los mismos profesores, las habilidades, la capacidad de los profesores, el manejo de los contenidos de los profesores, el estado emocional de los profesores y de los niños y el estado también emocional de las familias. Y yo sé que quizá todo es muy a destiempo, pero y tal vez quizá no tengamos tiempo para cambiar el modelo, pero sí podemos cambiar cosas, Yo no estoy de acuerdo con que los niños estén diario, por ejemplo, frente a un televisor diario durante horas, en casas que además no tienen las condiciones. Yo no creo en eso, porque si decimos que tenemos una nueva realidad, una nueva condición, tenemos que actuar bajo condiciones nuevas y distintas. No podemos seguir reaccionando igual, 4 horas, 5 horas de clase. Eso es un absurdo. Hay que darle cierta libertad a los muchachos y a la familia, pero al mismo tiempo, bueno, en fin, lo dejo hasta ahí, Julio. ¿Cómo no? Pues continuamos aquí mismo. Vamos a continuar aquí mismo, Mauri. Buenos días.